¿Jura o afirma que las declaraciones que dará hoy serán la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Muchos solicitantes se ponen nerviosos cuando piensan en la entrevista de ciudadanía. Una de las razones es que no saben cómo prepararse para la entrevista. Otra razón es que algunos de ellos no se sienten lo suficientemente seguros cuando hablan inglés. Después de ver esta lección, aprenderá las preguntas comunes que los oficiales de USCIS hacen a los solicitantes como usted. También le mostraremos cómo responder estas preguntas. Este video tiene una ventaja particular. A lo largo de la lección, explicaremos claramente lo que sucede en cada etapa de la entrevista de naturalización para que no se confunda ese día. Las preguntas y respuestas de esta lección están en inglés y español. Bien, comencemos. Is Gloria Ramirez here? ¿Está Gloria Ramírez aquí? Yes, I'm here. Sí, aquí estoy. Hi, I am Officer Martin Williams, and I will be conducting your interview today. Hola, soy el oficial Martin Williams y hoy realizaré su entrevista. Hi. Hola, How did you get here this morning? ¿Cómo llegó aquí esta mañana? I took a city bus. tomé el autobús. I see. Are you ready for your interview? Ya veo. ¿Está lista para la entrevista? I think I'm ready. I studied a lot. Creo que sí. He estudiado mucho. Good. Please, follow me to the office. Bien, por favor, sígame a la oficina. Sure. Claro. Antes de continuar con esta entrevista, debe conocer esta información importante. Cuando reciba la carta de cita para su entrevista, siempre debe tomarse el tiempo para leerla detenidamente. Esto se debe a que su carta de cita contiene el día y la hora de su entrevista, la dirección de la oficina de USCIS donde se llevará a cabo su entrevista y la lista de documentos que debe traer a su entrevista. Es una buena idea llegar a la cita de la entrevista al menos 30 minutos antes de la hora oficial. No olvide traer su carta de cita a la entrevista. También debe tener su tarjeta de residente permanente, todos sus pasaportes válidos y vencidos y una tarjeta de identificación emitida por el Estado, como una licencia de conducir. La lista de otros documentos que debe traer a su entrevista depende de su caso en particular. Cuando llegue al edificio de USCIS, se le pedirá que ingrese a través de un control de seguridad. Debe mostrar su aviso de entrevista de naturalización y un documento de identificación al oficial de seguridad. También debe informar al oficial que tiene una entrevista de naturalización. Pasará por un detector de metales como el que ve en los aeropuertos. Después de eso, el oficial de seguridad le indicará dónde encontrar el área de espera de atención al cliente. Cuando llegue al área de espera de servicio al cliente, deberá presentar su carta de cita para la entrevista al oficial de inmigración en el mostrador de servicio al cliente. En ese momento, el oficial de inmigración verificará su información en el sistema. Luego, el oficial le mostrará dónde esperar hasta que llamen su nombre. Asegúrese de apagar su teléfono mientras espera, o al menos debe poner su teléfono en modo de silencio. Si no hay demasiados solicitantes ese día, su espera puede ser entre 5 y 15 minutos. Cuando sea su turno, otro oficial de USCIS vendrá al área de espera de servicio al cliente y lo llamará por su nombre. Ahora sigamos escuchando la entrevista. El oficial y el solicitante están en la sala de entrevistas y comienza la entrevista formal. Please remain standing. Before we begin the interview, I must put you under oath. Do you know what an oath is?
Por favor, permanezca en pie. Antes de comenzar la entrevista, debo ponerlo bajo juramento. ¿Sabe lo que es un juramento? Yes, it's a promise to tell the truth. Sí, es una promesa de decir la verdad. Raise your right hand. Levante su mano derecha. Do you swear or affirm that the statements you will give today will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? ¿Jura o afirma que las declaraciones que dará hoy serán la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? I do. Lo juro. You may sit down. Puede sentarse. Thank you. Gracias. Okay, now we are going to begin the interview. I will ask you questions about the history and government of the United States. After that, you will take the reading and writing tests. Finally, I will review your N400 application. Do you have any questions before we begin? Bien, ahora vamos a empezar la entrevista. Le haré preguntas sobre la historia y el gobierno de los Estados Unidos. Después de eso, tomará las pruebas de lectura y escritura. Finalmente, revisaré su solicitud N400. ¿Tiene preguntas antes de que comencemos? No. No. I need to see your permanent resident card, all of your passports, and any type of state-issued identification, please. Necesito ver su tarjeta de residente permanente, todos sus pasaportes y cualquier tipo de identificación emitida por el Estado, por favor. Here are my green card, my passports, and my driver's license. Aquí están mi tarjeta de residente, mis pasaportes y mi licencia de conducir. Thank you. Gracias. You're welcome. De nada. I'm going to take your photograph. Please look at the camera. Voy a tomar su fotografía. Por favor, mire a la cámara. Good. Place your left index finger on the scanner that is in front of you. Bien. Coloque su dedo índice izquierdo en el escáner que está frente a usted. Okay. De acuerdo. Now, place your right index finger on the scanner. Ahora coloque su dedo índice derecho en el escáner. Let's start with the civics test. Comencemos con la prueba de educación cívica. Antes de continuar con la entrevista, esto es lo que debe saber. Algunos oficiales de USCIS comienzan la entrevista de naturalización haciendo preguntas que se encuentran en su solicitud N400, pero otros oficiales optan por comenzar la entrevista con la prueba de educación cívica y las pruebas de lectura y escritura, como en este ejemplo. Las partes principales de la entrevista de naturalización son las siguientes. 1. Introducción y conversación inicial con el oficial de USCIS. Cuando el oficial de USCIS lo llame, él o ella, en general, también le dirá su nombre. A veces, un oficial aprovechará esta oportunidad para hacerle algunas preguntas generales sobre, por ejemplo, el clima, el tráfico en la carretera o si está listo para su entrevista. El oficial puede usar sus respuestas a estas preguntas para determinar si comprende y habla inglés. 2. Verificación de su identidad. El oficial de USCIS le pedirá que muestre su tarjeta verde, Green Card, su pasaporte y otras formas de documentos de identificación. 3. Se le pone bajo juramento. El oficial le pedirá que levante la mano derecha para que prometa decir la verdad y solo la verdad durante la entrevista. 4. El examen de educación cívica.
Durante la prueba de educación cívica, el oficial le hará hasta 10 preguntas de la lista de las 100 preguntas oficiales. Pasará el examen de educación cívica si responde correctamente a 6 preguntas. 5. La prueba de lectura. Durante la prueba de lectura, el oficial le mostrará una oración en una hoja de papel o en una tableta y le pedirá que la lea en voz alta. 6. La prueba de escritura. El oficial dictará una oración y le pedirá que la escriba en una hoja de papel o en una tableta. Recuerde, USCIS ha publicado todas las palabras que pueden estar en las pruebas de lectura y escritura. Esto significa que solo tiene que estudiar esas palabras para prepararse para las 2 pruebas. 7. Preguntas que se encuentran en su solicitud N400. Esta suele ser la parte más larga de la entrevista. El oficial le hará preguntas sobre usted, su empleo, su estado civil y su cónyuge si está casado. El oficial también le hará preguntas sobre su carácter moral. Aquí, el oficial quiere asegurarse de que cumpla con todas las condiciones del gobierno para convertirse en ciudadano estadounidense. Estas preguntas a veces son preguntas de sí o no y se encuentran en la parte 12 de su solicitud de naturalización N400. Finalmente, el oficial le hará preguntas sobre su lealtad a los Estados Unidos. El oficial quiere saber si apoya la Constitución de los Estados Unidos. Antes del día de su entrevista, es muy importante que revise todas las respuestas que escribió en su solicitud N400. Cuando se prepare para su entrevista, debe tener en cuenta que su entrevista puede comenzar con el examen de educación cívica o con preguntas de su solicitud N400. Ahora sigamos escuchando la entrevista. El oficial hace preguntas sobre el examen de educación cívica. Okay, first question. We elect a president for how many years? Bien, primera pregunta. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4. 4. Name one right only for United States citizens. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Please, could you repeat the question? Por favor, ¿podría repetir la pregunta? Of course. Name one right only for United States citizens. Claro. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Vote in a federal election. Votar en una elección federal. When do we celebrate Independence Day? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? July 4th. El 4 de julio. Good. Name one state that borders Canada. Bien. Mencione un estado que tenga frontera con Canadá. New York. Nueva York. What is the supreme law of the land? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? The Constitution. La Constitución. Who is the commander-in-chief of the military? ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? The President. El presidente. Good. You've correctly answered 6 questions. This means that you've passed the civics test. Bien, ha respondido correctamente a 6 preguntas. Esto significa que ha aprobado el examen de educación cívica. Okay, please read the sentence that's written on the tablet. Bien, por favor lea la oración que está escrita en la tableta.
Who lives in the White House? ¿Quién vive en la Casa Blanca? Use the pen that is in front of you and write the following sentence on the tablet. Use el bolígrafo que está frente a usted y escriba la siguiente oración en la tableta. The president lives in the White House. The president lives in the White House. Good. You've passed the reading and writing tests. Bien, ha pasado las pruebas de lectura y escritura. Now we're going to go over your application for naturalization. Ahora vamos a repasar su solicitud de naturalización. Antes de continuar con la entrevista, es importante conocer esta información. Como mencionamos anteriormente, la lista completa de documentos que debe traer a su entrevista depende de su caso particular. Algunos de los documentos importantes son los siguientes. 1. Evidencia de su estado civil actual. En este caso, puede traer documentos como un certificado de matrimonio, un decreto de divorcio o nulidad, o el certificado de defunción de su excónyuge. 2. Evidencia de un cambio de nombre. Si cambió su nombre, debe traer evidencia del cambio de nombre, como una copia de los documentos de matrimonio o una orden judicial que cambia su nombre. 3. Documentos de cualquier matrimonio anterior. Si su cónyuge estuvo casado anteriormente, debe presentar evidencia de que el matrimonio anterior de su cónyuge fue terminado. Un ejemplo de dicho documento puede ser un certificado de divorcio. 4. Documentos judiciales por cualquier problema con la ley. Si ha sido arrestado o detenido por la policía en cualquier momento, traiga copias originales o certificadas de las disposiciones judiciales. 5. Traducción certificada al inglés de sus documentos. Si tiene un documento que está escrito solo en español, por ejemplo, su certificado de matrimonio, asegúrese de traer también una traducción certificada al inglés de ese documento. Esto significa que debe traer el documento original y su traducción certificada al inglés. Sigamos escuchando la entrevista. El oficial hace preguntas personales. What is your first name? ¿Cuál es su primer nombre? Gloria Rosa. What is your last name? ¿Cuál es su apellido? Santiago Ramírez. Have you used any other names, including nicknames or aliases? ¿Ha utilizado otros nombres, incluidos apodos o alias? No. By law, you can legally change your name when you become a citizen. Do you want to legally change your name? Por ley puede cambiar legalmente su nombre cuando se convierta en ciudadano. ¿Quiere cambiar su nombre legalmente? No. What is your social security number? ¿Cuál es su número de seguro social? 987-21-5364. 987-21-5364. What is your date of birth? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? October 14th, 1968. 14 de octubre de 1968. And where were you born? City and country. ¿Dónde nació? Ciudad y país. Durango, Mexico.
Durango, México. When did you become a lawful permanent resident of the United States? ¿Cuándo se convirtió en residente permanente legal de los Estados Unidos? On March 16th, 2001. El 16 de marzo de 2001. What is your current home address? ¿Cuál es su dirección actual? 484 Milton Road, Apartment 25, Orlando, Florida, 32789. 484 Milton Road, Apartamento 25, Orlando, Florida 32789. When did you move to this address? ¿Cuándo se mudó a esta dirección? In May 2014. En mayo de 2014. And before you lived in Texas, is that correct? Y antes de eso vivía en Texas, ¿correcto? Yes, that's correct. Sí, es correcto. What is your daytime phone number? ¿Cuál es su número de teléfono durante el día? 253-779-1243. 253-779-1243. Who is your current employer? ¿Quién es su empleador actual? My employer is Bravo Market. Mi empleador es Bravo Market. When did you start working there? ¿Cuándo empezó a trabajar ahí? On February 12th, 2018. El 12 de febrero de 2018. What is your job title? ¿Cuál es su posición? I am a cashier. Soy cajera. Antes de continuar con la entrevista, comprendamos qué sucede en esta parte de la entrevista. La razón por la cual el oficial de USCIS le hace preguntas que están en su solicitud N-400 es para asegurarse de que su información esté completa y actualizada, y lo que es más importante, el oficial usará sus respuestas para determinar si califica para convertirse en un ciudadano estadounidense. El oficial también puede pedirle que proporcione información adicional a las respuestas que escribió en su solicitud. Por eso es muy importante que revise su formulario N-400 antes de su entrevista. El oficial de USCIS le hará preguntas de las siguientes categorías. 1. Viajes fuera de Estados Unidos. Si ha realizado un viaje fuera de los Estados Unidos, especialmente después de solicitar la ciudadanía, es importante informar al oficial sobre ese viaje. 2. Matrimonios pasados. Si ha estado casado antes o si su cónyuge actual ha estado casado antes, el oficial puede hacerle preguntas sobre ese matrimonio. 3. Membresías en cualquier organización. Si es o ha sido miembro de una asociación, el oficial puede hacerle preguntas sobre esa asociación. 4. Problemas con la ley y antecedentes penales. Si ha tenido algún problema con la ley, esté preparado para responder preguntas al respecto. En este caso, es muy importante que consulte con un abogado de inmigración antes de su entrevista. 5. Lealtad a los Estados Unidos. Aquí el oficial quiere saber, por ejemplo, si apoya la Constitución y forma de gobierno de los Estados Unidos.
Sus respuestas a estas preguntas y muchas otras determinarán si cumple con las condiciones para convertirse en ciudadano estadounidense. Recuerde, siempre debe decir la verdad durante su entrevista, porque si le miente al oficial de USCIS, su solicitud de naturalización será denegada. Ahora sigamos escuchando la entrevista. On your application, you wrote that you have taken 2 trips outside the United States in the past 5 years. Is that correct? En su solicitud escribió que ha realizado 2 viajes fuera de los Estados Unidos en los últimos 5 años. ¿Es eso correcto? That number is no longer correct because I traveled to Canada after my fingerprints appointment. In total, I've taken 3 trips outside the United States. Ese número ya no es correcto, porque viajé a Canadá después de mi cita de huellas digitales. En total, he realizado 3 viajes fuera de los Estados Unidos. So you traveled to Canada after you applied for naturalization? ¿Entonces viajó a Canadá después de solicitar la naturalización? Yes. Sí. And how long was your trip? ¿Y cuánto duró su viaje? 2 weeks. 2 semanas. What was the purpose of that trip? ¿Cuál fue el propósito de su viaje? Excuse me, what is the meaning of that word? Disculpe, ¿qué significa esa palabra? I want to know why you traveled to Canada. Quiero saber por qué viajó a Canadá. Oh, I see. I visited my sister-in-law and her family. Oh, ya veo. Visité a mi cuñada y a su familia. What date did you leave for Canada, and what date did you come back to the United States? ¿En qué fecha se fue a Canadá y en qué fecha regresó a los Estados Unidos? I went to Canada on December 15th, 2021, and I came back on December 29th, 2021. Fui a Canadá el 15 de diciembre de 2021 y regresé el 29 de diciembre de 2021. I see here that you've traveled to Mexico twice. What were the reasons for those trips? Veo aquí que ha viajado a México 2 veces. ¿Cuáles fueron las razones de esos viajes? I visited my family in Mexico. Visité a mi familia en México. Were any of those trips to Mexico longer than 6 months? ¿Alguno de esos viajes a México duró más de 6 meses? No. What is your marital status? ¿Cuál es su estado civil? I am married. Estoy casada. How many times have you been married? ¿Cuántas veces se ha casado? Once. Una. What is your spouse's full name? ¿Cuál es el nombre completo de su esposo? Pedro Antonio García Ortega. Is your current spouse a U.S. citizen? ¿Su cónyuge actual es ciudadano estadounidense? Yes. Sí.
When did your spouse become a U.S. citizen? ¿Cuándo se convirtió su cónyuge en ciudadano estadounidense? He was born in this country. Él nació en este país. What is your spouse's date of birth? ¿Cuál es la fecha de nacimiento de su esposo? January 22nd, 1965. 22 de enero de 1965. Please show me your spouse's passport or birth certificate. Por favor, muéstreme el pasaporte o el certificado de nacimiento de su cónyuge. One moment, please. Un momento, por favor. Here is his passport. Aquí está su pasaporte. When did you and your current spouse get married? ¿Cuándo se casaron usted y su cónyuge actual? On June 28th, 1997. El 28 de junio de 1997. How many times has your current spouse been married? ¿Cuántas veces ha estado casado su cónyuge actual? One time. Una vez. How many children have you had? ¿Cuántos hijos tienen? 3 children. 3 hijos. Si está interesado en ver más lecciones educativas que lo ayudarán a aprobar su entrevista de ciudadanía, háganoslo saber dando un me gusta a este video. Además, si es su primera vez en nuestro canal, no olvide suscribirse. ¡Gracias! Now, let's go over the next section of your N400 application. Ahora repasemos la siguiente sección de su aplicación N400. Okay. De acuerdo. Have you ever claimed to be a U.S. citizen in writing or any other way? ¿Alguna vez ha afirmado ser ciudadano de los Estados Unidos por escrito o de cualquier otra manera? No. Have you ever voted in any federal, state, or local election in the United States? ¿Ha votado alguna vez en alguna elección federal, estatal o local en los Estados Unidos? No. Have you ever failed to file a required federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? ¿Alguna vez no presentó una declaración de impuestos federal, estatal o local requerida desde que se convirtió en residente permanente legal? No. Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? ¿Debe algún impuesto federal, estatal o local atrasado? No. Have you ever been a member of or associated with any organization, association, foundation, club, or similar group in the United States or in any other location in the world? ¿Alguna vez ha sido miembro o asociado con alguna organización, asociación, fundación, club o grupo similar en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo? Yes. Sí. Which group did you or do you belong to? ¿A qué grupo perteneció o pertenece? I am a member of CCA.
Catalina Community Association. Soy miembro de ACC, Asociación Comunitaria Catalina. What is the objective of this group? ¿Cuál es el objetivo de este grupo? CCA is an association of people who live in our neighborhood. We work to improve the quality of life in our neighborhood. ACC es una asociación de personas que viven en nuestro barrio. Trabajamos para mejorar la calidad de vida en nuestro barrio. Do you or did you belong to any other groups? ¿Perteneció o pertenece a otros grupos? No, Do you know the meaning of crime? ¿Sabe el significado de la palabra crimen? Yes, it is an action that is against the law. sí, es una acción que va contra la ley. Have you ever been convicted of a crime or offense? ¿Alguna vez has sido condenada por un delito o infracción? No, Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? ¿Alguna vez ha ayudado a alguien a ingresar o intentar ingresar ilegalmente a los Estados Unidos? no, Have you ever given any U.S. government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading? ¿Alguna vez ha proporcionado a algún funcionario del gobierno de los Estados Unidos información o documentación falsa, fraudulenta o engañosa? no, Do you support the Constitution and form of government of the United States? ¿Apoya la Constitución y la forma de gobierno de los Estados Unidos? Yes. sí, Do you understand the full oath of allegiance to the United States? ¿Entiende el juramento de lealtad completo a los Estados Unidos? Yes. sí, Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? ¿Está dispuesta a prestar el juramento de lealtad completo a los Estados Unidos? Yes. sí, If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Si la ley lo requiere, ¿está dispuesta a realizar un trabajo de importancia nacional bajo dirección civil? Yes. sí. Okay, please print your name at the bottom of this page and sign next to it. Bien, por favor escriba su nombre en letra de molde en la parte inferior de esta página y firme al lado. Okay. De acuerdo. I need you to also sign your application here. Necesito que también firme su solicitud aquí. Sure. Claro. Review this form and let me know if the information is correct. Revise este formulario y avíseme si la información es correcta.
Okay. De acuerdo. Everything is correct. Todo está correcto. Great. Now write your initials here. Bien, ahora escriba sus iniciales aquí. Okay. De acuerdo. Congratulations! I'm recommending your application for approval. If my recommendation is accepted, you will be sent a notice in the mail that will inform you of the date of your naturalization ceremony. ¡Felicidades! Voy a recomendar su solicitud para su aprobación. Si mi recomendación es aceptada, se le enviará un aviso por correo que le informará la fecha de su ceremonia de naturalización. Thank you very much. Muchas gracias. You're welcome. This form is for you to keep. Do you have any questions at this point? De nada, este formulario es para que lo guarde. ¿Tiene alguna pregunta en este momento? Yes, I have a question. Do you know how long I have to wait for my oath ceremony? Sí, tengo una pregunta. ¿Sabe cuánto tiempo tengo que esperar para la ceremonia de juramento? If my recommendation for approval is accepted, you will receive your oath ceremony letter in about 1 month. Si se acepta mi recomendación de aprobación, recibirá su carta de ceremonia de juramento en aproximadamente un mes. I see. Ya veo. Do you have any other questions? ¿Tiene alguna otra pregunta? No, that is the only question I had. No, esa es la única pregunta que tengo. Good. I will escort you to the customer service area. Bien, la acompañaré al área de servicio al cliente. Thank you. Gracias. La ceremonia de juramento es el paso final del proceso de naturalización. Después de pasar su entrevista de ciudadanía, USCIS programará una ceremonia de juramento en la que tomará el juramento de lealtad. En la ceremonia, entregará su tarjeta de residente permanente a USCIS y recibirá su certificado de naturalización. En algunas oficinas de USCIS, las ceremonias de juramentación están programadas para el mismo día de la entrevista. Después de la ceremonia de juramento, usted es oficialmente ciudadano de los Estados Unidos y tiene todos los derechos y responsabilidades que conlleva. Antes de que terminemos este video, les voy a hacer una pregunta. Al comienzo de su entrevista de ciudadanía, el oficial de USCIS dirá lo siguiente. Oficial: Do you swear or affirm that the statements you will give today will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? ¿Cómo respondería? A, I am. B. I do. Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. ¡Gracias!